El primer elemento está constituido por las leyes de la Gestalt. Vamos a partir con un ejercicio que nos va a permitir ejemplificar de qué se trata. Entonces, como ven, tenemos un recuadro donde está escrito el color, pero por ejemplo la palabra amarillo está escrito con un color verde, la palabra rojo está escrito con un color celeste, la palabra naranja con un color rojo y así. Bueno, voy a pedirles que intenten leer, pero lo que deben hacer es decir el color, no la palabra. Verde, celeste, rojo, negro, rojo, amarillo, rojo, celeste, verde, negro, rojo, amarillo, verde, negro, celeste, amarillo, rojo, verde. Si ustedes intentan hacer este ejercicio, se darán cuenta de que existe cierta dificultad. Lo que ocurre es que la mente pelea por una parte porque quiere leer la palabra y por otra identifica el color. Este ejercicio nos permite entender la complejidad de la percepción que plantea la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt, que nace en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, es ante todo una teoría de la percepción. Su tesis es que la mente organiza los procesos sensoriales sobre la base de configuraciones unitarias y estructuradas, según el principio holístico por el que el todo es algo más y algo distinto de la suma de las partes. El todo es algo más y algo distinto de la suma de las partes. De hecho, el término Gestalt significa forma o configuración. Ahora bien, dentro de la teoría de la Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y otras no. Esto tiene que ver con aspectos culturales, del entorno y otros. Una persona que nació y vivió en China, en la India o en alguna parte de África tiene una forma diferente de percibir los mensajes que alguien que nació y vivió en la Amazonía boliviana, por ejemplo. Por ejemplo, la primera ley es la ley de la buena forma. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible. Es probablemente la ley más importante y que nos da una mejor idea sobre la lógica por la que se rige la generación de percepciones como un todo. Según esta ley, lo que percibimos con mayor exactitud y rapidez son aquellas formas más completas, pero al mismo tiempo más simples y simétricas. La ley de la buena forma se basa en la observación de que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, por lo que rechaza lo inacabado o defectuoso. Cada persona tiene una tendencia a la búsqueda de buenas formas en lo que percibe, y es justamente a lo que se refiere esta ley. En este marco, en todo receptor existe una tendencia natural a la simplificación, la simetría, el equilibrio, el cierre, el orden. Entonces se podría decir que esta ley responde a exigencias innatas y profundas que están arraigadas en todos los individuos y que produce una percepción de las formas. En síntesis, podemos decir que la ley de la buena forma es producto de la tendencia innata del ser humano a la simplificación. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Este ejemplo del elefante se asocia con esta ley porque si ustedes revisan o ven con mayor atención esta imagen se van a dar cuenta de que no es fácil percibir dónde están las patas del elefante. Entonces el cerebro automáticamente detecta que algo está mal e intenta encontrar la solución o la respuesta. Por eso decíamos que en el receptor existe una tendencia natural a la simplificación, la simetría, el equilibrio. Entonces estamos viendo algo que no corresponde e identificamos de manera directa. En este otro ejemplo, si revisan, es difícil identificar cuántos pilares tiene esta estructura. Entonces igualmente el cerebro detecta e inmediatamente procura encontrar la solución. Lo mismo en este tercer ejemplo. Se trata de un cubo de madera
pero si ustedes revisan con detalle se van a dar cuenta de que aquí no existe lógica, ¿no? Pese a que es un diseño digital y que podría tener por supuesto esta debilidad, el cerebro humano busca la solución. La segunda ley es la ley de la figura y fondo. No podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. Entonces, en base a este concepto hay que entender que la percepción sucede en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención y a las que llamamos figura, y zonas circundantes o adicionales que quedan justamente en un plano de menor jerarquía al que denominamos fondo. Es decir, hay una diferenciación. Hay una figura que está en primer plano, digamos lo más importante, y hay un fondo que es complementario. Tal como ven en estos ejemplos, hay una figura y un fondo, pero por tratarse de una imagen en blanco y negro, pueden darse cuenta de que en esta percibimos, por ejemplo, una especie de copa, pero también al mismo tiempo, si nos centramos en la parte negra, son dos personas o los perfiles de dos personas. Entonces, cuando los colores se invierten, ocurre más o menos lo mismo, pero acá resalta más la copa. Otros ejemplos: si ustedes ven esta imagen, van a ver de hecho que se trata de dos personas que están a punto de besarse, pero también, si toman en cuenta más el color blanco, es la silueta de una mujer. Lo mismo ocurre con esta imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿No? Seguramente van a ver más de una forma y más de un fondo por el contraste que existe. Entonces es una persona que está tocando un instrumento musical y además parece la cara de una mujer, utilizando el efecto umbral, es decir, solamente en colores blancos y negros. Entonces, si bien estos diseños han sido construidos en blanco y negro y pareciera que eso logra este efecto, también existen diseños que son a color, que tienen esta tendencia, ¿no? Y que son utilizados en este caso como publicidad. Aquí hay un frente y un fondo que se logra a través del contraste. Entonces es una copa que está formada a partir de la vestimenta de una mujer. Igualmente aquí el frente y el fondo, ¿qué es lo que vemos al frente y el fondo? Nos permite generar diseños como este, ¿no? Donde vemos aparentemente dos cerillos o fósforos que están encendidos, pero además, si uno ve con mayor detalle, va a encontrar que se trata de dos personas, al menos esa es la intención. Aquí hay otro diseño que también es interesante y que habla del frente y fondo, ¿no? Que básicamente también sirve para mostrar algo más, ¿no? Tenemos la oreja, pero si ven en este sector van a encontrar que se trata de un rostro, ¿no? La nariz, la boca, y que obviamente tiene una intencionalidad en el diseño. Bien, la tercera ley es la ley de la continuidad y dice: si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. Bueno, la ley de continuidad nos dice que los elementos orientados en la misma dirección tienden a organizarse de una forma determinada. Esto significa que preferimos interpretar la información visual como conectada en lugar de desconectada, es decir, la mente automáticamente genera esa ilusión. Aquí hay un ejemplo de las manos. Entonces lo que la mente hace es que inicialmente ve las manos separadas y finalmente imagina que en la parte más superior, aquella que ni siquiera vemos, las manos ya están juntas, ¿no? Lo mismo ocurre en esta imagen. Vemos una serie de árboles y la mente imagina que en este sector finaliza, ¿no? Y que son muchos más árboles los que están hasta el final. La cuarta ley es la ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si formaran parte de una unidad. Es decir, que estos elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Por ejemplo, en este principio, ley de la proximidad, si la estructura de un diseño está como ven acá, entonces entendemos nosotros por nuestra naturaleza
que hay un objeto que está separado o aislado, ¿no? Si se estructura de esta manera, ya asociamos esta estructura a las columnas y esta otra estructura a las filas. Entonces tiene que ver con la estructura que le vamos a dar a nuestros diseños, por ejemplo. Ahora, la sumatoria de las partes pueden significar algo, como en este caso. Nosotros asociamos la forma en la que están organizadas estas personas a un icono, ¿no? Que es la Estatua de la Libertad. Lo mismo ocurre acá en este anuncio de Coca-Cola. Objetivamente lo que vemos es una serie de botellas, pero que sumadas en conjunto representan o pretenden representar una sonrisa. La ley de la proximidad señala que subconscientemente nuestro cerebro agrupa estos objetos que tienen una proximidad visual común, definida por el color o el movimiento, porque nuestro cerebro busca la continuidad, y eso es lo interesante. En este otro ejemplo igual, ¿no? Es la marca de Unilever, pero objetivamente lo que vemos son varios iconos que unidos forman una U. Lo mismo acá, en este diseño, objetivamente lo que se ve son palabras en inglés, pero que al unirse nosotros asimilamos que se trata de la cabeza de una persona, que tiene esa forma al menos. La quinta ley es la ley del cierre o de la completud. Dice, las formas cerradas y acabadas son más estables. Tendemos a cerrar y a completar con la imaginación las partes faltantes, ¿no? Tal como ven acá en el ejemplo, que se trata de una jaula, pero de hecho no está completa, ¿no? Son solamente partes, pero nosotros, o nuestra mente más bien, completa esta estructura. Lo mismo ocurre en este ejemplo. Objetivamente lo que se ve son círculos, pero cuando completamos vamos a encontrar que se trata de un cubo. Ya en diseño gráfico, fíjense acá en este diseño de la lata, obviamente uno diría que la lata está incompleta en estos sectores, pero de hecho la mente lo completa automáticamente. Igual acá en este isotipo del oso, si se fijan, la parte de la espalda está incompleta, la parte de la cabeza también, pero la mente completa de manera automática. Lo mismo puede ocurrir con los textos. Fíjense que acá la A está incompleta, la O está incompleta, pero eso no nos impide leer el texto. La sexta ley es la ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la atribución de cualidades, como ser el tamaño de los mismos. ¿A qué se refiere esto? El término contraste dentro del diseño, utilizado muy frecuentemente, hace referencia a un estímulo sensorial, el cual genera diferencias en cualidades como tamaño y colores, siempre que se contraponga. Hay que tener en cuenta que para que exista contraste, un elemento debe resaltar por el tamaño, forma, color u otra cualidad. En este ejemplo, en este primer gráfico, podemos decir fácilmente que por contraste, este círculo es el más pequeño, ¿no? Si vemos el segundo ejemplo, igual, el círculo tiene el mismo tamaño, no ha variado en absoluto, pero por contraste decimos que este círculo es el más grande, es decir, en comparación a los otros, en contraste, en comparación. Lo mismo ocurre acá, hay un perro, que en este caso es grande, y uno que es pequeño, entonces en contraste este perro en particular es muy grande y este perro es muy pequeño. Tiene que ver también con la contraposición de colores, es decir, cuando el fondo es oscuro y los elementos son claros, o al revés, el fondo es claro y los elementos son oscuros. Entonces en el diseño tiene que ver con esos elementos también. Ahora hay que tomar en cuenta que estas leyes que hemos revisado ahora son algunas que pertenecen a la psicología de la Gestalt. Hay otras quizá menos importantes, pero que también vale la pena mencionarlos. Por ejemplo, está la ley de la totalidad, la estructura, dialéctica, la noción de pregnancia, principio de invariancia topológica, principio de enmascaramiento, principio de memoria, principio de jerarquización. Entonces son varios elementos. Hemos analizado y explicado las leyes
más importantes. Otro aspecto fundamental del diseño es el manejo adecuado de los colores. Y hay que entender inicialmente que el color es un elemento de comunicación, es decir, que comunica algo y que está lejos del tema de gustos o el tema meramente estético. Y por eso es importante conocer el significado de los colores. Se ha popularizado el significado de los colores por los estudios en psicología sobre todo, y su aplicación en la construcción de mensajes es fundamental. Algunos de los significados asociados a los colores, digamos, más usados son rojo, que se asocia con pasión, violencia, fuego, seducción, poder. Amarillo, que se asocia con armonía, sabiduría, agilidad, brillantez. El azul se asocia con estabilidad, confianza, con algo masculino y racionalidad. El naranja, felicidad, entusiasmo, creatividad, éxito. El verde, lógicamente, con naturaleza, crecimiento, fertilidad, dinero, aire libre. El violeta con poderoso, ambicioso, misterioso, con dignidad. El rosado, obviamente, con lo femenino, con el romance, la inocencia, con lo juvenil. El negro con poder, con lujo, emociones fuertes, conocimiento, con algo sofisticado. Pero es importante señalar que más allá del significado como tal, está el principio de comunicación que pretende entender lo que ellos transmiten y obliga a un proceso de reflexión en su uso. Es decir, tendríamos que reflexionar antes de elegir un color para un determinado trabajo. Es decir, al momento de elegir un color no basta con decir frases como se ve bonito, o ante preguntas como ¿por qué usaste este color? La respuesta equivocada sería porque está bien, porque a mí me gusta. No, tiene que haber un motivo mucho más fuerte. Y lo mismo ocurre con este cuarto punto, que es la selección correcta de las tipografías. En diseño gráfico, elegir la tipografía adecuada tiene la misma importancia que elegir los colores y las imágenes. La elección de una tipografía u otra debe estar basada en criterios lógicamente de comunicación, ya que también supone un proceso de reflexión y análisis de significados, igual que el color. Además, se debe buscar un equilibrio entre lo que es estético y lo funcional en el marco del propósito general de cada proyecto gráfico. Y eso es lo importante, ¿no? En el marco del propósito general de cada proyecto gráfico. Cuando decimos un equilibrio entre lo estético y lo funcional, es que efectivamente tiene que verse bien, y mucho de lo que estamos haciendo está asociado con eso, ¿no? Con el tema estético. Pero funcional tiene que ver con lo que señalaba en las 6 reglas del diseño digital, que es la legibilidad. Lo estético o lo atractivo no puede reemplazar a la legibilidad. Es decir, de nada sirve un texto que sea muy bonito, pero que finalmente no se lea, en pocas palabras. Existe una larga lista de elementos que definen la pertinencia o no de una u otra tipografía, como las familias tipográficas, por ejemplo, la clasificación tipográfica, la anatomía de la tipografía o la anatomía tipográfica, los estilos de tipo de letra que conocemos, ¿no? Bold, cursiva, negrita y otros aspectos. Pero en definitiva, lo que debe quedar claro es que una buena tipografía ayuda a comunicar lo que deseamos, refuerza el diseño, tiene la tarea de brindar legibilidad y en ocasiones puede convertirse en el protagonista del diseño. Aquí tenemos algunos ejemplos. De la familia serif, la tipografía Google, que transmite estabilidad y fiabilidad, y su fuente serif tiene una influencia calmante. La tipografía manuscrita o script de Cadillac, que es una marca elegante y sofisticada. La tipografía de la familia sans serif de LinkedIn, que procura transmitir seguridad, actualidad y profesionalidad. Y la tipografía decorativa o de fantasía de Disney, que lo que procura, como la mayor parte de las tipografías decorativas, es darle una personalidad específica. Para terminar, es importante saber que cuando elegimos una tipografía debe haber un proceso igual de reflexión y entender qué es lo que comunica cada una de estas.